Shalom, Bejesed, para todos los estudiantes del grupo Aprendamos Torah con el Moré David Osorio. Es un placer nuevamente estar con ustedes en la parashá número 16 titulada Bechalach. La palabra Bechalach se traduce como y envió. Se saca de donde la parte donde comienza nuestra porción de esta semana, donde paró, o sea, Faraón envía a todo su ejército que vaya tras el pueblo de Israel. Nosotros vamos a encontrar nuevamente que en todas las parashot están subdivididas en 7 aliyah. Cada una de estas subdivisiones corresponde a cada uno de los días de semana, que es una propuesta para que todos los estudiantes, después de hacer sus oraciones o tefilot, puedan acceder a la porción que les toque ese día y así nutrirse día a día de la Torah, como lo hacía nuestro pueblo de Israel con el maná cada día. Nosotros vamos a encontrar y vamos a enumerar las aliyah, sin embargo, vamos a dar una generalidad sobre esta hermosa parashá. Hay muchas lecciones, hay grandes lecciones y esta parashá está cargada, está súper cargada de revelaciones. Como lo dije antes, si nosotros estudiásemos solamente Bechalach, aunque viviéramos 1000 años, los 1000 años no nos alcanzarían para extraerle toda la riqueza, todas las revelaciones que hay en esta hermosa parashá, para que nuestra vida se acerque más al Eterno, para que nuestra vida se acerque más al objetivo de ser un sadik, o en este caso de nuestras hermanas, ser una sadeket. Ahora bien, la primera aliyah corresponde desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 14, versículo 8. La segunda aliyah, o subdivisión, está desde el capítulo 14, versículo 9, hasta el capítulo 14, versículo 14. La tercera aliyah la comprende desde el capítulo 14, versículo 15, hasta el versículo 25. La número 4, capítulo 14, versículo 26, hasta el capítulo 15, versículo 26. La aliyah número 5, capítulo 15, versículo 27, hasta el capítulo 16, versículo 10. Sexta aliyah, capítulo 16, versículo 11, hasta el versículo 36. Y la séptima aliyah con la cual cerramos se encuentra desde el capítulo 17, versículo 1, hasta el versículo 16. Debemos de recordar que estamos estudiando el segundo sefer de la Torah titulada Shemot, que la Reina Valera lo tradujo como Éxodo. Ahora bien, nosotros vamos a pasar entonces a considerar una serie de lecciones que hay en esta hermosa parashá. No antes vamos a enlazar y vamos a hacer un trasfondo, un panorama general de lo que venimos estudiando. En estas parashot nosotros vimos a Hashem obrando a través de su pueblo, lanzando 10 golpes, porque en hebreo no se entiende la palabra plagas, sino más bien golpes. 10 golpes que fueron dirigidos a todas las deidades egipcias. Cada una de ellas iba dirigido a una deidad en especial, dejando al final la deidad suprema para ellos, el cual era el Horus Vivus, que era representado por Faraón mismo. Ahí vemos cómo Hashem está peleando por su pueblo. Realmente fue una batalla espiritual. Podría decir alguien que es una batalla de dioses, pero no fue una batalla de dioses porque no hubo tal resistencia, no hubo ningún Elohim, no hubo ningún Dios fuera de Hashem, sino que Hashem estaba mostrándole a su pueblo y también a los egipcios que solamente Él es el único Elohim. Nuestro pueblo sale de la tierra de Misraim y no sale porque ellos quisieron salir, sino que más bien Faraón los lanzó fuera. Recordemos que cuando Hashem hizo la propuesta a través de Moshe de que el Elohim de sus padres se le había aparecido y los iba a sacar, ellos dijeron que tenían por amo a Faraón y que le temían y que no podían servirle a dos señores. Ahí encontramos nosotros que Hashem tuvo que entonces dirigirse a aquel del cual ellos decían que eran esclavos y este caso era Faraón. Hashem pudo haberlos sacado si ellos hubiesen aceptado la palabra que él les envió a través de Moshe, los hubiese sacado sin tanto problema, sin tanto juicio. Pero como ellos dijeron que le temían a Faraón, entonces Hashem les demostró que no tenían por qué temerle a Paró, porque Hashem es el único Elohim.
Cuando luego Paró los expulsa prácticamente y con premura los saca, y nuestro pueblo de Israel recibe la misma de que le pida a los egipcios, que le pida oro, plata, joyas. Nosotros nos damos cuenta de que nuestro pueblo despojó a Egipto de todas sus riquezas. Y aquellos egipcios, con tal de que ellos se fuesen, le dieron todo lo que ellos pidieron. Ellos creo que pensaban en su corazón que al irse ellos iba a detenerse aquella mortandad que estaba en ese entonces, porque nos relata inclusive la misma Torá, que no hubo casa en todo Egipto donde no hubiera lamento. Pero también los Midrashim nos informan que los primogénitos no murieron de súbito. Unos murieron durante la noche, otros de madrugada. Entonces se estaban muriendo los primogénitos. Entonces los egipcios pensaron, al sacar fuera a este pueblo, entonces se va a detener en la mano de su Dios. Nuestros seres queridos van a vivir. Ellos son expulsados y sale Israel. Comienza Israel y sale de la tierra de esclavitud. Pero luego, cuando ellos van avanzando, después de 2 o 3 días, la mortandad no se detiene, eso nos informan los Midrashim. No se detiene, nos informan nuestros ancianos, sino que se siguen muriendo todos los primogénitos, los que todavía estaban agonizando, mueren. Entonces Faraón se da cuenta de que aun cuando Israel es sacado, el juicio se sigue completando. Pero luego que se da cuenta de que Israel no iba camino de 3 días, sino que iba rumbo a tierra prometida, pues Paró había mandado espías junto con el pueblo. Esto le avisan de que no se había detenido, que ya pasaron los 3 días y seguía marchando. Es ahí donde nosotros comenzamos a leer la porción que realmente nos toca para nuestra parashá. Cuando el pueblo comienza a avanzar. Y dice la escritura que Hashem no lo llevó por el camino de los filisteos, porque dijo Hashem, no sea que al ver la guerra le entre temor y se quieran regresar. En esta parte usted debe ponerle importancia, porque ¿cuál guerra? ¿Cuál es la guerra que iba a haber? ¿Acaso los filisteos estaban en pleito con los demás pueblos y que Israel iba a quedar en medio del fuego cruzado? No, no es así. Sino que nos informan nuestros ancianos que 30 años antes de que se diera la salida antes que se diera la gran liberación, hubo un levantamiento en Israel entre los israelitas que estaban como esclavos. Ellos decidieron salir de Egipto porque conocían las profecías que Hashem los iba a sacar. Entonces al mando estaba un efraimita que comandó un ejército de 2000 varones. Todos de Efraín, y salieron rumbo a tierra prometida, pero pasaron por el camino más corto, que es cruzarse por donde estaban los filisteos, y nos informan los ancianos que los filisteos los aniquilaron a todos, y solamente dejaron uno vivo. Ese único vivo era para que fuese y contase la historia, pero nos cuenta algo más, que ellos, los filisteos, no enterraron los cuerpos, sino que los amontonaron junto al camino. Grandes volcanes de hueso, ahí se descompusieron todos los cuerpos y quedaron los volcanes arrimerados de huesos de personas. Entonces, a esto es lo que se refería Hashem cuando dijo que no los iba a llevar por ahí. Porque al ver todo aquel montón de cadáveres, Israel iba a entrar en pánico y se iba a regresar nuevamente a Egipto. Entonces los lleva para que rodeen realmente por el desierto. Y es allí donde nosotros ahora nos encontramos con nuestra hermosa parashá. Bien, entonces, entendamos que esta parashá de esta semana tiene muchos tópicos. Podríamos disertar sobre cada uno de ellos largamente, viendo sus principales explicaciones, alusiones mesiánicas, proféticas, y también informes de los Midrashim que están elaborados realmente por nuestros sabios, en que cómo se desarrollaron todos estos tópicos que nosotros podríamos mencionarle. La parashá nos narra la continuación de la salida de nuestro pueblo y la liberación total del yugo del faraón. Nos informa sobre el cruce del mar de los juncos, porque mar rojo es una mala traducción, sino que más bien el mar de juncos, o también es conocido como el mar de las cañas. Además nos narra cómo el pueblo, al salir de Egipto,
comenzó un ciclo de quejas. Aquí el pueblo se iba a conocer a sí mismo. Quejas y de recepción de bondades de Hashem, cómo el Eterno les multiplicó las cosas, los milagros, pero más que todo fue para que el pueblo se conociese a sí mismo. En esta ocasión, realmente nos vamos a enfocar y vamos a hablar sobre estas lecciones que nos da esta parashá. Son hermosas lecciones que nosotros vamos a considerarlas el día de hoy. Estas son para nuestras vidas y que podemos realmente aprender de ellas y para que nosotros podamos vivir llenos de optimismo, fe y de felicidad. Hay una sola cosa que hubiera hecho que los hijos de Israel se evitaran problemas en su travesía por el desierto. Si solo hubiesen tenido presente esta verdad cada día, no hubieran vociferado en quejas de continuo contra Moshe y Aarón. Si recordamos lo visto en la Parashá Vaerá, el Eterno no únicamente es el Shaddai, o sea, el Elohim todo suficiente, que tiene un gran poder. Él también es Eye Asher Eye. Esto lo vimos en la Parashá anterior. Yo seré el que seré, o yo soy el que soy. O es decir, no únicamente hace las cosas en el pasado, sino que su ser es constante y no está sujeto a mutación o cambio. Los escritos apostólicos nos dicen que el Eterno no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo encontramos en la carta de Jacob, conocido como Santiago, en el capítulo 1, versículo 17. Debido a esto, los hijos de Israel debían de recordar que aquel que los libró de Egipto era también fiel y poderoso para seguir guiándolos en el desierto. El Eterno no era un Elohim como el de los egipcios, el cual únicamente tenía mitos sobre cosas hechas en un pasado desconocido, sino que el Eterno pudo y puede y podrá sustentarnos siempre, no solo en el pasado. Él podrá protegernos, no solo en el pasado. Él podrá proveernos, no solo en el pasado, porque Él es un Elohim verdadero. Los hijos de Israel debían pensar, si el Eterno nos sacó de Egipto con su gran poder por medio del Cordero de Pesaj y haciendo grandes juicios, ciertamente no fue para dejarnos morir aquí. Él debe tener un propósito para nosotros y nos proveerá según su gran poder y su gran gloria. Ciertamente después del cruce del mar debía ser claro para los hijos de Israel el ilimitado poder del Eterno y su buena voluntad para poder beneficiarlos. El fin de cada milagro era darles a conocer más y más de su carácter para que pudieran tener un avance para confiar en su fidelidad. No importaba si faltaba agua potable, como en el caso de Mara, si faltaba pan o carne, como en el caso en el desierto de Sim, agua en lo absoluto, como en Refidim, o si alguien amenazaba su vida, como el caso de Amalek. El Eterno, el Elohim, los sacó de Egipto. Él podía proveer para todo eso, pues los había adoptado realmente como hijos. La fidelidad del Eterno es la clave para esperar en sus promesas. Es la clave para no morir en el desierto. Es la razón para mantenernos optimistas y llenos de fe y esperanza. Su fidelidad es grande. La Escritura dice así: por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto lo encontramos en Lamentaciones 3, 22 y versículo 23. Porque recta es la palabra del Eterno y toda su obra es hecha con fidelidad. Esto lo encontramos en Salmos 33, 4. Porque el Eterno es bueno, para siempre es su bondad y su fidelidad por todas las generaciones. La encontramos en Salmo 110, versículo 5. Su fidelidad es lo que nos hace estar seguros con respecto al futuro. La redención final, o sea, sus propósitos para nuestras vidas. Si no fuese por eso, nuestro espíritu decaería. La fidelidad del Eterno es la clave para una vida espiritual madura. O sea, no te dejes amedrentar por lo que está pasando actualmente. El Elohim que te sacó anteriormente de todos aquellos serios problemas, amenazas de muerte, escasez, falta de empleo, enfermedad, problemas internos en la familia y de cualquier otra índole.
El mismo que ayer te sacó es el mismo que está hoy actuando y seguirá actuando a tu favor, solamente que tú debes de confiar en Él y no debes de hacer como nuestro pueblo que rápido olvidaba todos los favores que Hashem les hacía continuamente. Aquel que ha aprendido entonces a esperar en el Eterno, ha madurado en su fe y también ha madurado en su andar, lógicamente. Como creyentes en Yeshua, nuestro Mashiach, sabemos que las promesas del Eterno nunca son vacías, no son huecas y tampoco se quedan sin cumplimiento. Sus promesas de redención espiritual en el Mashiach fueron cumplidas en Yeshua, en su primera manifestación pública. Entonces Él cumplirá las promesas de la redención final en su segunda manifestación, la cual será pronto. En Yeshua, nuestro Mashiach, sabemos que el Eterno cumple sus promesas por su gran fidelidad, como se nos dice, porque todas las promesas de Hashem son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Elohim. Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías, y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Ruach en nuestros corazones. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 22. Los hijos de Israel pasaron un proceso muy definido. Promesas de salvación, de liberación, salvación por medio del Cordero de Pesaj, el cruce del mar, siendo legalmente adoptados por el Eterno. Al parecer, el faraón pensaba recapturarlo, pero Hashem nos muestra algo. Cuando él comienza un proceso, él lo termina. No se te olvide, lo voy a volver a repetir. Cuando él comienza un proceso, lo termina. Él no deja cosas a media y la salvación no iba a ser a media. Si Hashem ha comenzado a sanarte, dale gloria a Él y dale gracias porque Él no hace cosas a media. Él la completará. A nuestro pueblo se lo mostró. Y Faraón solo se quedó observando, completamente lleno de terror y avergonzado. Entonces, la norma para obedecer a nuestro Elohim por amor y fidelidad a Él es decirle sí, confiar en Él en toda situación. No dejarnos amedrentar porque hay obstáculos por todos lados. Recibimos promesas de salvación en Yeshua. Vinimos a la salvación de nuestros pecados por medio de nuestro don Yeshua, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Luego hicimos tevilá, o sea, la verdadera inmersión. Recordemos que la palabra bautismo es una palabra griega que utilizaban los que trabajaban en sumergir una tela dentro de un depósito para cambiarle color, pero en su esencia, en su naturaleza, seguía siendo la misma. Esto es en griego, pero en hebreo la palabra tevilá es una inmersión completa y voluntaria. O sea, es que nadie te sumerge, sino que tú lo haces a voluntad, con amor, como debe de ser todo nuestro caminar en el Eterno. Prácticamente esto se hace de la única forma que la Torah nos enseña. ¿Y cómo nos enseña la Torah? Porque también los talmidim de Yeshua así lo hicieron. En la autoridad de Yeshua, siendo recibidos legalmente como parte del cuerpo de Mashiach. O sea, cuando lo hacemos en el verdadero nombre. Y el verdadero nombre no es Jesús, sino que es Yeshua. Inmediatamente el Eterno espera que guardemos sus preceptos, no como requisito para salvación. Óyelo bien, porque la gente entiende mal. No como requisito para salvación, sino para obedecerle y vivir piadosamente delante de él. El rabino Shaul de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, aplica un conocimiento que nos informan los Midrash, algo muy interesante, con un significado profundo en vías de una esperanza. Por ejemplo, cuando habla sobre el cruce del mar de los juncos, él habla acerca de la tevilá y nos dice, y todos en Moshe fueron bautizados, dice el texto de la Reina Valera, en la nube y en el mar. Esto está en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 2. ¿Significa esto que todos los israelitas hicieron una tevilá, o podríamos decir, como lo conoce el mundo cristiano, o bautismo, cuando cruzaron el mar? Claro que no. Pablo no lo dice literalmente, sino que utiliza la historia para hacer un parangón muy importante entre la salvación nacional del pueblo en Egipto y nuestra salvación personal de todos nuestros pecados.
Después del cruce del mar de los juncos, legalmente los hijos de Israel no tenían más amo que el Eterno, que Hashem, y una autoridad puesta por él, cual era Moshe. De igual manera, al formar parte legal del cuerpo de Mashiach, en la Tevilá, o sea, en la inmersión de las aguas purificadoras, tenemos únicamente un Elohim, o sea, nuestro Padre, y un Adón, el cual es Yeshua, nuestro Mashiach. Los hijos de Israel debían saber que si fueron redimidos por el Eterno y adquiridos como posesión de Él cuidaría de ellos en el desierto. El Eterno únicamente deseaba que el pueblo confiara en Él siempre para poder proveerle y tener una relación íntima y cercana con ellos. Como está escrito: oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a el Eterno se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Elohim con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Esto lo encontramos en Salmo capítulo 81, versículo 13 hasta el versículo 16. El salmista escribe como haber esperado en el Eterno oyendo sus palabras con fe. Hubiera traído como consecuencia una provisión sobrenatural. Muchas veces somos puestos en el desierto para que nos demos cuenta de la gloriosa mano del Eterno para nuestra vida y cómo el Eterno cuida de nosotros para mejorar nuestra relación. Muchas veces creemos que lo mejor sería que el Eterno nos diera todo lo que necesitamos de una vez. Quizás pensamos que debemos de tomar el camino corto para obtener lo que nos merecemos según nosotros. Pero así como el Eterno no condujo por el camino corto al pueblo, sino que lo llevó por el desierto y el monte Sinai para darles la Torá, de la misma manera somos llevados por él para aprender y confiar y obedecerle. En el Talmud contiene una narración sumamente interesante y hermosa con este respecto. Y ahí Shimon Bar Yochai cuenta una parábola muy ilustrativa sobre la razón del maná y su provisión diaria. Ahí leemos. Dice este rabino, fue preguntado por sus discípulos, ¿por qué no descendió el maná a Israel una vez al año? Él respondió, daré una parábola. Esto puede ser comparado a un rey de carne y hueso que tenía un hijo a quien proveería de mantenimiento una vez al año, por lo que iba a visitar entonces este hijo a su padre solo una vez al año. Luego él proveyó para su mantenimiento todos los días, por lo que su hijo tenía que visitarlo todos los días. Lo mismo pasó con nuestro pueblo Israel. Uno que tuviera 4 o 5 hijos se procuraría diciendo, tal vez ningún maná bajará mañana, y todos morirían de hambre. Así tenía que dirigir su atención a su padre en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que así como este rey vio que el hijo que le proveía una vez al año, pues solamente una vez al año lo visitaba. Pero a Hashem le gusta tener relación continua con su pueblo. Entonces se dio cuenta que solo cuando necesitaba lo buscaba. Entonces decidió proveerle a diario, para que así el hijo se acordara de él a diario. Esto que nos enseña, muchas personas que no aprenden a vivir dentro de la bendición, de la prosperidad, lamentablemente tienen que pasar por este proceso y tienen que ir comiendo a diario, poco a poco se les va proveyendo, no se les provee de un solo, porque son personas que al proveerle de un solo, se olvidan de Hashem. Esto lo vamos a encontrar más adelante en la siguiente parashot y lo vamos a poder contemplar y ampliar de una manera más colorida. Así como el hijo de la parábola, nosotros debemos de aprender del Eterno cada día, como Israel dependía cada día de él para recibir el maná diario. Seguramente nuestro maestro tenía esto en mente cuando enseñó a sus discípulos a hacer su plegaria diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo el pan nuestro para cada año, dánoslo hoy, sino que
que nosotros nos acerquemos cada día a pedir nuestra porción. Oye bien, aún cuando ya tengas para comprarlo, debes de pedirle a Él porque es un reconocimiento de que Él es el amo del universo y el que provee para todas nuestras necesidades. Muchas veces esto no es tan sencillo y básico de comprender intelectualmente. Realmente esto es olvidado en la práctica, en nuestra vida espiritual. Definitivamente nuestros instintos de supervivencia y nuestra mala inclinación o yacer hará no desean la dependencia diaria de Hashem. Sin embargo, únicamente dependiendo diariamente del Eterno podemos estar seguros que estamos en el camino de la madurez. Cada creyente que ha nacido de nuevo y ha sido regenerado por el Eterno ha pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, del reino de las tinieblas al reino de Elohim y su ungido. ¿Cómo podemos pensar que aquel que nos rescató de todo esto no podrá proveernos? ¿Cómo se nos ocurre desconfiar o tentar al Eterno después de que Él nos libró de todo lo pasado? Shaul de Tarso, conocido como Pablo de Tarso, lo describe realmente de una manera muy interesante. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Lógicamente simple. No hay nada más regalo de parte de Elohim que dar a su Hijo por nosotros. O sea, no hay regalo más grande. Si Él nos dio esto, ¿tendría algún inconveniente en dar algo menos trascendental? Definitivamente que no. Probablemente en alguna disertación, Moshe pudo decir algo similar a los hijos de Israel. Aquel que os salvó de Egipto y no escatimó esfuerzos para librarlos, ¿cómo nos dará todas las demás cosas que necesitamos en este peregrinaje? Esto podía haberlo dicho Moshe, pues tenía todas las razones. Debemos de confiar entonces en el Eterno, pues sabemos que en su glorioso poder es suficiente, ayer, hoy y siempre, para proveer para sus hijos, tal como está escrito. Mi Elohim, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua, nuestro Mashiach. Esto lo encontramos en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Que en esta parashá aprendemos un sencillo principio. Elohim no adopta a quien no podrá criar ni cuidar. Así como después del cruce del mar, el Eterno podía proveer, Él sigue siendo Adonai Jireh para ver por todas nuestras necesidades en este peregrinaje. Así como Él estuvo pendiente de nuestro pueblo, así también estará pendiente de nosotros, porque nosotros estamos peregrinando entre las naciones, porque nuestro destino final no es ninguno de los países donde hemos nacido. Nuestro destino final es Eretz Israel, la tierra que Hashem prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que el pueblo se esparció entre todas las naciones, porque así lo declararon los profetas, pero también los profetas anunciaron que iba a venir el tiempo donde ya no se iba a decir más: bendito sea Hashem que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá: bendito sea Hashem que hizo subir a Israel de todas las tierras del norte a donde Él los había lanzado. Esto es hermoso saberlo, que nosotros estamos en el plan de redención. Sin embargo, podemos nosotros hablar sobre otras enseñanzas que debemos de llevarnos ahora en día. La primera es: si Hashem ha comenzado un proceso en tu vida, confía en Él. Confía en Él. Él es fiel para cumplir sus promesas. Había una liberación. Venimos de una liberación, pero ahora nos enfrentamos a un ataque. Sigamos confiando en Hashem. No hay dónde pasar. Debemos de aprender acerca de la Torá. Y aquí vamos a mencionar a un personaje que raramente se conoce en las narrativas cuando se habla sobre el milagro del cruce del Yam Suf, conocido como el Mar Rojo. Se habla como protagonista primero Hashem, que le dice a Moshe que extienda su vara para que divida las aguas. Y luego el pueblo pasa en seco,
Todo esto mucha gente lo conoce, pero hay algo que no conoce. Y por no conocer esto que muchas personas están preguntando, ¿por qué el mar no se abre? ¿Por qué no viene mi respuesta? ¿Por qué no se da la solución? ¿Por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo empleo todavía? ¿Por qué sigue la escasez? ¿Por qué este mar, este océano, en vez de abrirse, se levanta sobre mí como que si fuera un tsunami? Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Será que Elohim no me escucha? ¿Será que Elohim de Jacob no me ha tomado en cuenta como su hijo? Pues debe de entender que la Torah nos da las claves muy interesantes acerca de cómo se originan los milagros. Hashem ya te mostró que Él es tu hacedor, Él es tu proveedor, Él es tu libertador, Él está contigo. Si tú estás respirando en este momento, es una evidencia clara de que Hashem está contigo. Tú has tenido motivos suficientes, miles, para poderte morir, pero no lo has hecho, porque Hashem tiene un plan y Hashem ha estado contigo. Ahora viene acá la clave de cómo suceden los milagros, y para esto vamos a conocer un personaje muy poco conocido, que se llama Nachshon ben Aminadab. Este es un príncipe de Yahudá, que nos narra los Midrashim, que cuando estaba el pueblo temeroso porque miraba al ejército de Faraón que estaba al otro lado. Frente a él estaba un mar rugiente, olas realmente muy amenazante. Pero este no era el problema era lo que estaba atrás. Estaba Faraón queriéndoselo llevar nuevamente como esclavos para Egipto. Esto estaba confuso porque si Hashem nos ha liberado, ¿cómo ahora tenemos este problema? Algunos comenzaron a dudar y dijeron, ¿acaso no habían allá sepulcros en Egipto para que nosotros vengamos aquí a morir? Moshe comienza a clamar. Hashem le da claves a Moshe para que las dé al pueblo de Israel. Y es interesante notar en el texto que primero le dice, estad quieto, pero también dice, dile al pueblo que marche. Estas dos expresiones que encontramos en esta narrativa nos deben de enseñar algo muy importante, que nosotros debemos de depender de la dirección absoluta de Hashem. Cuando Él nos diga que nos quedemos quietos, quedémonos quietos y no hagamos más. Aunque digan lo que digan y aunque Faraón vocifere por otro lado, queriéndonos amedrentar, o que frente a nosotros el mar se levante con grandes olas, estémonos quietos. Pero cuando Hashem nos diga, es hora de marchar, levántate, avanza, entonces tú debes de avanzar, aunque las olas estén rugiendo y aunque Faraón se venga acercando. Tú debes de marchar aunque no haya camino frente a ti, tú debes de avanzar. Y aquí encontramos a nuestro héroe en la fe, Nachshon ben Aminadab, que es un personaje que a mí me ha gustado hablar el año pasado. Estuvimos hablando sobre esto en esta misma parashá. Se nos dice que cuando recibieron la orden de que iban a cruzar el mar, todos se comenzaron a ver unos a otros. Primero los líderes tribales, los líderes de cada tribu, se miraban a sí mismos y decían, no vamos a ser nosotros los primeros que vamos a entrar al mar. No nos queremos mojar, porque el mar estaba quieto, no había sucedido nada. Moshe estaba orando, pero entonces saltó a escena Nachshon ben Aminadab, este príncipe de la tribu de Yehudá, que se comenzó a introducir al mar. Primero las aguas le llegaron a los tobillos, luego a las rodillas, luego al tronco, luego al pecho. Pero Nachshon siguió avanzando, creyendo en Hashem, en sus promesas, que él era poderoso para cumplirla. Pero el mar no se abría, aunque cuando llegó a la cintura no pasaba nada. Pasó al pecho y no pasaba nada, pero Nachshon seguía avanzando y creyendo en Hashem, que Hashem le iba a cumplir. El agua siguió subiendo porque él siguió avanzando. El agua llegó hasta el cuello, pero Nachshon siguió avanzando. Todo el pueblo miraba a Nachshon y observaban atónitos que aquel hombre iba avanzando porque creía y decía, yo sé que Hashem va a abrir el mar, lo va a abrir enfrente de nosotros porque él es fiel. Pero el mar no se abría. Cuando Nachshon comenzó a avanzar y el agua comenzó a avanzar y a llegarle hasta la nariz, y le costaba respirar y él iba avanzando, iba a puntillas, pero iba avanzando creyendo en Hashem. Entonces dice nuestro Midrash, que Hashem le dijo a Moshe,
¿por qué estás orando a mí que no ves que mis hijos se van a ahogar? ¿Y por qué estás orando cuando lo que debes de hacer es levanta tu vara y extiéndela sobre el mar para que se divida las aguas? Y entonces fue cuando Moshe hizo caso y extendió aquella vara y las aguas comenzaron a apartarse, a formar un montón a un lado y otro a otro lado y a recogerse todas las aguas a tal grado que nos informan los Midrashim que aún el agua que estaba impregnada en el suelo huyó de los pies de los israelitas y se hizo a un lado, de tal manera que la Torah dice que pasaron por tierra seca. Pero ¿dónde se originó el milagro? Muchos hemos visto a Moshe, muchos vemos la vara de Moshe, pero nunca nadie vio a Nachshon, el héroe de la fe, aquel que se lanzó a creerle a Hashem. Pero esto, ¿qué nos enseña a nosotros? Lo que nos enseña a nosotros es lo siguiente. Si tú estás orando por trabajo, tú estás orando por un empleo, tú estás pidiéndole a Hashem y el empleo no llega, ¿sabes qué debes de hacer? Debes lanzarte al mar, debes de ir, lleva tu currículum a todas las empresas que puedas donde necesites trabajar, donde sea el mejor empleo, mejor salario, el mejor horario, ahí llévalo, no tengas temor, no importa si las aguas te quieren cubrir o te quieren anegar. Hashem, al ver que está avanzando, valientemente creyendo en él, seguramente se levantará un Moshe que le dirá, extiende tu vara sobre el mar, para que se aparten las aguas, porque si no mi pueblo se va a ahogar. Mi hijo que está creyendo se puede ahogar. Si está orando por tu negocio que aumenten las ventas, si no aumentan las ventas, debes de hacer algo, debes de levantarte y avanzar. Quizá a lo mejor debes de revisar la forma de los macerot, cómo lo estás apartando, cómo se lo está entregando a Hashem. Si estás viendo a tu familia que realmente no quiere avanzar, tú debes seguir avanzando. Si estás creyendo en las raíces hebreas y sientes que todo está complicado, sigue avanzando, que Hashem abrirá el mar, separará las aguas y te mostrará un gran portento, porque no solo las amontonará hacia los lados, sino que aún el agua que está bajo la planta de tus pies va a huir y se va a hacer a un lado también para que pases por tierra seca. Nosotros encontramos este milagro de Nachshon y el siguiente proeza que nosotros encontramos acá en este comentario es cuando Israel ha pasado. Bueno, naturalmente, obviamente, no pudo durar el cruce del mar 1 hora, ni 2, ni 3, sino que fue toda una noche entera. Debemos de comprender que nuestro pueblo aproximadamente se movieron 3 millones de personas. ¿De dónde sacan ese número? 600,000 personas de 20 años hacia arriba. Pero, y los que tenían 17, los que tenían 18 y los que tenían 14, todos los jóvenes no estaban en la cuenta. Recordemos que nos cuentan los Midrashim que Israel en Egipto era normal que una mujer tuviese 6 hijos de un solo. Así como lo oye, 6 hijos de un solo. Y no podemos decir que una familia constaba de 1 o 2, 3 personas. Eran muchos hijos los que ellos tenían, pues se habían multiplicado en gran manera. Entonces, si multiplicamos esos 600,000 por 5, solo ahí encontrará usted un número pero enorme, un número enorme. Ahora bien, cuando pasaron, después de haber presenciado aquel milagro, vieron ellos cómo sus enemigos quedaron prácticamente anegados, sepultados bajo las olas y murieron. Se consideran, según los datos de nuestros ancianos, que murió más de 1 millón de egipcios, porque Faraón había preparado un ejército enorme. Imagínese usted, para dominar a 3 millones de personas, el ejército tenía que pasar de 1 millón, para que realmente un soldado podría cuidar 3 personas o 2 personas. Pero no fue así, todos ellos murieron. Nos informan también nuestros ancianos que el pueblo comenzó a acomodarse como suele pasar. Porque todos aquellos muertos, todos aquellos cuerpos que flotaban, que quedaron a la orilla, Israel recogió el despojo. Grandes riquezas fueron tomadas de todos los cuerpos y carros que quedaron flotando y otros que fueron arrastrados por las aguas hacia las orillas. Era increíble
gran cantidad de riquezas, pero el pueblo ahí estaba bien, porque ahí estaba la Shejinah de Hashem. Ahí había riquezas, pero Hashem tenía un plan, y era que siguieran avanzando. Porque nosotros hay veces que tenemos problemas cuando Hashem nos está guiando. Llegamos a momentos de comodidad, de confort, y ya nos queremos movernos de ahí. Y se nos olvida que nuestro tránsito en esta tierra debemos de conservarlo siempre en mente y no pensar que estamos aquí para hacer nuestro reino, sino que nuestro reino está en Eretz Israel, donde está el reino de nuestro Padre. Allí vamos a vivir nosotros para siempre. Hay mucho que hablar sobre la caída del maná, que hablar sobre las 70 palmeras, las 12 fuentes. Hay mucho que hablar de los milagros que sucedieron, por ejemplo, de Mara, cómo lo amargo se puede convertir en algo dulce cuando nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones de Hashem. Hay mucho más que estudiar, pero nuestro comentario de esta hermosa parashá va a llegar hasta este momento. Así es que espero ver pronto de ustedes sus percepciones. Y recuerde que cada estudiante que cumple con su tarea tiene derecho a hacer 2 preguntas, ya sea de esta misma parashá de lo que se ha hablado, o de los otros temas que todavía que están dentro de la misma parashá, pero que no se han tocado. Así es que esfuércese porque Mashiach viene pronto. Hay que aprender Torah, hay que practicar Torah, hay que santificar nuestra vida. Shalom ubrachot lekulam.